Visión presenta El Tablón. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Comenzamos El Tablón a través de Canal 9 Bio Televisión en esta jornada marcada por anuncios presidenciales, pero una semana completa muy política, y por lo mismo hemos invitado a un panel bien interesante, sin ningún ánimo, pero vamos a hablar del caso convenio, entonces yo creo que es ideal este panel. Comenzamos saludando a Gabriel Torres, consejero regional del Bio. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. La verdad es que agradezco la invitación de estar una vez más acá en El Tablón. Muchísimas gracias. También nos acompaña Flor Baice, diputada de la UDI por el Distrito 21. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola Priscila y a todos los auditores, muchas gracias por la invitación, feliz de conversar acá, encontrarme con mis ex colegas. Así es, pues esto es como yo les decía, como el CORE 2017 más o menos esto. También está con nosotros Javier Sandoval, quien hace rato no venía también a visitarnos, consejero regional del Bio. Hola Priscila, hola auditores, auditoras, un agrado compartir esta conversación con Flor Weise, con Gabriel Torres. Claro, yo ya les decía que son consejeros regionales y tenemos también a la diputada, quien es una de las querellantes en el caso convenio. Entonces es importante saber su visión en una semana bien particular. Ha prestado declaración el gobernador Rodrigo Díaz, y entendemos que no va a ser la única instancia. Avanza las investigaciones, pero ojo que ya se sabe que el tribunal le dio al menos un año al caso de Camila Polisi para que se formalicen o no cargos en contra de ella. Entonces hay harto que abordar, y todo esto se da en el contexto de este anuncio ya oficial del proyecto de presupuesto 2024 por parte del presidente Gabriel Boric, quien en cadena nacional anunció muchas cosas, muy difícil profundizarlas en un programa, pero en particular medidas en torno a todo lo que tiene que ver con la asignación a fundaciones y a los gobiernos regionales. Así que vamos a partir preguntándole a Gabriel Torres, ¿cierto?, cuál es su mirada sobre estos avances en las investigaciones, y ojo que también hay un tema con el abogado Rodrigo Díaz. Bueno, la verdad es que no nos deja de sorprender las cosas que pasan en el gobierno regional, y especialmente en quien lo encabeza, que es el gobernador regional Rodrigo Díaz. Porque obviamente que por un lado es importante que esto ya está avanzando. Ya esta semana fue citado a declarar a un interrogatorio donde estuvo todo el día. Hay que armarse de paciencia, la Fiscalía tiene sus tiempos, hay muchos casos que investigar, la Fiscalía tiene alrededor de 13 casos de convenios, lo cual obviamente que eso va a llevar a que demore un tiempo en investigar todo este tipo de situaciones, y además que no hay que dejar de olvidar de que se siguen sumando más hechos. Sin ir más lejos, lo mismo que acaba de señalar Priscila, el tema de que en su pasado día martes, cuando le correspondió declarar, apareció con un abogado, y hoy día está en la disyuntiva, bueno, ¿quién está pagando a ese abogado? Porque él tiene una calidad bastante especial, que está imputado, está como testigo, está como querellante. Entonces, obviamente que él dice que tal vez necesita un abogado para defender el gobierno regional en el caso de estar querellándose contra en ti. También está como testigo, pero por otro lado se le imputan hechos, y ahí necesita también un abogado defensor, que tiene todo el derecho a hacerlo, la ley así lo establece, pero sin embargo eso debe ser pagado con platas propias de su pecunio personal, no platas del gobierno regional, que ya la verdad que está harto el gobierno regional en que se mal utilicen los fondos fiscales, por lo cual le solicitamos que eso se restablezca y se aclare. Por lo demás, nosotros el próximo lunes vamos a concurrir a Contraloría a que se pronuncie respecto a este hecho que consideramos que es de todo irregular. Pero por el bien del gobierno regional, eso obviamente que también con respecto a lo que nos señala Priscila en la pregunta, obviamente que se va a ver de alguna manera vinculado con el presupuesto para el año 2024. Nos va a perjudicar a la región del Biobío. Lo más probable es que sea limitado con los recursos que van a llegar para el próximo año. Ya en sí, de la manera que se manejan las platas, van a haber restricciones en el presupuesto 2024, como también seguramente esa aspiración, de alguna manera, que se solicita 161.000 millones de pesos para el próximo año, donde aumenta cerca de un 60%, la verdad que hoy día está muy lejos tal vez de ser realidad, y es muy probable que el presupuesto no tenga un crecimiento más allá del 3,5%, que es el crecimiento que va a tener el presupuesto nacional en cuanto a gasto social. Y ojalá sea eso, porque la verdad en una de esas quedamos con la misma cantidad de recursos, porque la verdad es que últimamente ha estado bastante frenado, se han aprobado recursos, pero se han dejado hacer muchas transferencias que habitualmente se hacían a otro tipo de instituciones, por lo mismo. Entonces aquí ha habido un tremendo daño por parte del Ejecutivo a la fe pública, y eso obviamente va a repercutir
no solamente a la región del Biobío, sino que al proceso de descentralización del país que ha costado tanto poderlo lograr. Sin embargo, hoy día, por lo inescrupuloso, por lo irresponsable de estas autoridades, se va a ver empañada lamentablemente el quehacer de recursos en la región del Biobío. Bueno, hasta ahora ya han pasado meses de este escándalo, de este escandaloso caso de corrupción a nivel nacional y que abarcó también no solo la institucionalidad del Ejecutivo, sino que también los gobiernos regionales. Y yo lo que he dicho y lo sostengo hasta ahora es que aquí, más allá de la persecución, de las responsabilidades que tienen que determinarse, evidentemente, de los cambios o no, de las renuncias o no que se hicieron, que a mi juicio fueron bastante escasas, más allá de haber logrado que se fuera el ministro Jackson después de mucho tiempo que pasó, donde precisamente lo que pasaba era que la gente seguía perdiendo la fe y la credibilidad, la perdemos todos, todo el sistema, todas las instituciones. Pero lo que dijimos es que la justicia tenía que actuar de manera oportuna, de manera rápida, eficiente, para llegar a determinar resultados. Y hoy día estamos todavía en los procesos que son largos, son lentos, se entiende, pero también creemos que siempre se pueden acelerar más. Costó mucho para que allanaran incluso las oficinas del gobierno regional, costó mucho para que se presentara, para que la Fiscalía se hiciera parte y se querellara, el Consejo de Defensa del Estado también. Hicimos varias gestiones en eso, hicimos solicitudes de oficio, en fin, para ello. Y hoy día está en curso esa investigación, o las investigaciones respecto a las diferentes fundaciones. Entonces, eso se va a tardar. ¿Y qué es lo que pasa mientras? Ese es mi tema, porque hay alrededor de 7.000 millones, algo así aproximadamente, las cifras van variando y van subiendo incluso. Estoy hablando en el caso del gobierno regional, a nivel país obviamente es mucho más y en lo que es el ministerio, los diferentes ministerios. Pero ¿qué ocurre? Que mientras se queda dañado los presupuestos de la institución que sea, porque hay gente inescrupulosa, incluso delincuentes, que lo tiene que determinar la justicia obviamente, en cada una de las investigaciones, que se hicieron de los recursos que son de todos los chilenos. Entonces pasa que los proyectos o quienes pudiera haber sido los adjudicatarios de las decisiones que se tomaran, en el caso hoy día aquí del gobierno regional, que son los ciudadanos de las comunas, de todas, particularmente en el caso de la provincia de Arauco, Biobío y Lota que yo represento, que están esperando por años que les llegue la electrificación, que hagan las veredas, que el agua potable la puedan tener, que puedan tener la sede social, el gimnasio, el mejoramiento del colegio, en fin, la posta, en fin, todo eso se demora y no se puede ejecutar porque simplemente esos recursos se destinaron, a mi juicio, de una manera también discrecional, que obviamente está en la ley considerado y eso es parte de las modificaciones, pero que también desde el mérito de los proyectos o de estos programas, como por ejemplo de la Fundación ENTI, para que vamos a reiterar, para talleres para hacer como limpiar bancas, que a mi juicio no eran para nada proyectos o programas que fueran prioritarios para la región y que no están en el fondo de lo que yo creo es el gobierno regional. Estuve ahí harto tiempo, así que me hago responsable de lo que digo, pero es decisión de la autoridad, es una decisión política y eso se respeta porque así está la ley hoy día. Pero los ciudadanos siguen esperando que esos recursos podrían haber estado en donde realmente se les mejorara la calidad de vida. Entonces, hay un efecto que es el dañino para la gente que sigue esperando. Eso es más allá de todo esto de las audiencias, de las fiscalías, de las querellas. Al final, la plata, ¿dónde está? Y ese es mi tema, lo que he dicho siempre. ¿Cuándo se van a devolver los recursos? Entonces, mientras no hay una sentencia de los tribunales, seguimos esperando y los recursos, que son de todo, hoy día no sabemos, porque tiene que determinarlo la justicia finalmente, si estuvieron bien o no asignados dentro de las normativas que yo he dicho siempre, que aquí hubo dos principios, y voy a concluir con ello cuando se habla de que hay modificaciones ahora para evitar la corrupción. Aquí hay dos principios, el de probidad y el de eficiencia y eficacia en la administración de los recursos públicos que no se cumplieron. O sea, se dice que tienen que haber más leyes, más normativas, estamos disponibles, de hecho se han hecho modificaciones a la ley de compras públicas y a todas las que van a venir, pero para mí no es necesario haber hecho más leyes porque la probidad es lo que tenía que haber imperado y el sentido, incluso el sentido común, el conocer los territorios, el decidir dónde es mejor o no usar los recursos y además de informarse adecuadamente para hacer el historial, haber visto el historial de cada una de las fundaciones y aquí ya vamos a repetir lo de la ENTI, que lamentablemente tuvo en 2 meses casi fuimos noticia a nivel nacional por todo ese escándalo de ordinariez, diría yo, ya al nivel que llegamos en todo lo que se estaba ahí difundiendo, pero al final pasa que la gente sigue esperando y nadie cree porque no hay sanciones prontas
para que en el fondo los recursos públicos se restituyan. Y estoy segura que lo que diga la justicia, incluso diciendo que no había responsabilidad de nadie, probablemente nadie va a creer, porque la crisis hoy día es tal que nadie cree en ningún sistema. Entonces, a mi juicio, creo que deben agilizarse y apresurarse todas las formas, desde todas las instancias del Estado de Chile, del Estado de Derecho, que son parte, y poder tener luego resultados, porque va a afectar sin duda el presupuesto, porque se van a poner más limitantes ahora, ¿cierto? Incluso escuchaba adelante, la ministra hablaba de 500 modificaciones para poder hacer que no haya corrupción. Y yo creo, perdónenme, pero aquí no era necesario hacer más leyes para que no se creara este mecanismo de vulnerar todo lo que es los principios, como ya dije, de probidad, y que estamos disponibles para lo que haya que hacer, que hay que abundar en ello, vamos a abundar. Pero hasta ahora a mí me parece que aquí hubo personas que se propusieron defraudar al fisco, así de simple. Entonces, bueno, pero va a tener un efecto en los presupuestos, porque hoy día, y por proyectos de resolución que se han aprobado mayoritariamente en el Congreso, se ha dicho que no se van a aumentar los presupuestos, o sea, que se le va a pedir al presidente que no aumente. Tenemos que conocer en detalle los presupuestos en este caso de los gobiernos regionales y también los otros, mientras no haya claridad y se tenga la definición de las responsabilidades, o a lo menos conocer con certeza qué es lo que ha ocurrido. Y eso hoy día, como no lo conocemos, porque no hay todavía los pronunciamientos ya finales, o a lo menos encauzar hay un año, imagínense todavía, y en este presupuesto obviamente que todo queda en duda. Entonces, entre no meterse, dar más espacio para que se pueda repetir este escenario, evidentemente que no se va a dar mayor crecimiento sustantivo, digamos. Ahí estamos, hay que seguir todavía conociendo cómo vienen los números también. Sí, bueno, hemos visto una falta de criterio, un descriterio realmente campante en varias regiones, pero particularmente en la nuestra, donde hay particularidades, junto con una serie de malas prácticas. Hemos visto que hay un caso, que es el de la Fundación En Ti, con una persona que representa legalmente a la entidad y que se autodenuncia ante el gobierno regional. Y no sabemos ante quién. Es difícil decir que no se sabía cuando se ha dicho por parte de don Gerardo Silva que lo había hecho notar, hecho presente ante distintas jefaturas, digamos, del gobierno regional, y que esto no fuera tema, o que esto se terminara de saber ahora hace poco. Además, varias de esas denuncias se supieron por la prensa y por lo tanto tendrían que haberse traducido en medidas concretas, como por ejemplo interrumpir las asignaciones, interrumpir las transferencias de recursos, o si ya estuvieran transferidos, exigir rendiciones que no habían sido exigidas hasta ese momento, y tratar también de detener, digamos, la ejecución de programas cuestionados y con denuncias de ese tipo, como los que hoy día están en el Consejo de Defensa del Estado, en la Fiscalía, que es un número, es cierto, acotado, pero que podría haberse gestionado de mucha mejor manera y no como se hizo, de modo tal que hoy día no sabemos cuánto se va a poder recuperar y si es que se va a poder recuperar algo de esos recursos, que es lo que también interesa a la ciudadanía, a las comunidades que han sido postergadas, a los territorios donde hay problemas estructurales de abandono y que tienen que ver cómo frente a sus narices, digamos, se desvían o se usan fondos para necesidades suntuarias o para alimentar una verdadera burocracia que ha ido construyendo el gobierno regional, el gobernador en particular, durante todo ese tiempo. Y sobre todo eso preocupa y se vuelve doblemente cuestionable cuando, una vez que se abren las investigaciones, se producen, digamos, el pronunciamiento o la activación de organismos públicos como Contraloría a nivel nacional o como la Fiscalía. Yo tengo acá el informe, la investigación que hizo Contraloría, el informe que hizo sobre la situación de Antofagasta y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y tenemos varias cosas que se repiten acá, que aplican a la situación que hemos visto, no solamente en términos de uso de fondos, sino de relaciones de influencia, eventuales conflictos de interés, contrataciones cruzadas y una serie de prácticas que nos parecen nocivas, porque de alguna manera con ellas se fue estimulando a que fundaciones, corporaciones, en algunos casos jóvenes, nuevas, que están empezando y emitiendo sus primeras boletas, se vieran tentadas, digamos, de aprovechar todos estos resquicios y generar un conjunto de malas prácticas en justamente sus primeros desembolsos, sus primeros giros bancarios. Cuando no se actúa y no se interviene durante estos 2 meses, en los que vimos, tal como planteaba Flor, que no hubo
medidas de suficientes o tempranas de parte de la Fiscalía en este caso, pero además que el propio gobierno regional no fue capaz de tomar medidas claras, solamente decir estamos a disposición, lo que quieran preguntarnos, pregúntenos, pero cero proactividad. Y eso hace que el gobierno regional en su conjunto sea responsable de esta crisis que estamos viviendo, y eso incorpora también al Consejo Regional. Nosotros somos en este momento 5 consejeros y consejeras, ¿verdad? Junto a Piero Blas, Yanina Contreras, Camila Arriagada y nosotros, Gabriel, que hemos estado ejerciendo una fiscalización activa, pero parece que hay una renuncia o ha existido una renuncia a ejercer una fiscalización a cabalidad, y es lo que hemos visto en la comisión, por ejemplo, de fiscalización como tal, que no solo no se sabe lo que conversa, sino que se suspende por un Twitter y no se retoman después las investigaciones, o una comisión como la de gobierno que tampoco se hace cargo de las medidas que desde los propios consejeros y consejeras hemos ido proponiendo. Entonces después llega tarde, llega mal el gobierno regional con medidas que, la verdad de las cosas, un poco que desvían el tema, no se hacen cargo y tampoco solucionan el problema de fondo de un uso incorrecto, con poco criterio de recursos públicos, porque al día de hoy, que hay 18 medidas, me parece, y las quieren seguir incrementando, vemos que se siguen repartiendo recursos de una forma irresponsable. Yo tengo acá un caso que es la fundación, la entrega, ¿verdad?, de recursos públicos para Nieve para Todos, donde se le notifica al gobernador por parte de Osvaldo Queverbur, presidente de la Fundación Nieve para Todos, que confirma la recepción de una transferencia por un monto de 230 millones. O sea, no estamos hablando de montos más acotados, 15 millones, 40 millones, contra hitos de rendición, donde se pueda empezar a hacer una supervisión efectiva del gasto que se va desembolsando, sino que seguimos con esto de entregar no de a 100.000, de a 230 millones a entidades que lo que están ofreciendo son charlas, y que podría ser un programa no pertinente, un programa no priorizable, o por lo menos que tendría que ser supervisado con otros criterios. Entonces, todo esto realmente preocupa, y termino con el ejemplo del abogado, porque la verdad es que tenemos, a lo mejor es legal, habría que establecerlo, vamos a establecerlo, pero estamos hablando de recursos cuantiosos que pueden durar, ¿cuánto? Un año pagándosele a un abogado, y que no estaban presupuestados entre los gastos operacionales del gobierno regional. Eso hubo que hacer una reorientación de recursos para eso, recursos que podrían ser destinados, por ejemplo, a tener los equipos de comunicación permanentes en las comisiones para que éstas se transmitieran y la gente las pudiera conocer. Pero hoy día ni siquiera contamos con el quórum para poder solicitar que se nos entreguen, ¿verdad?, las sesiones grabadas y que se pongan a disposición de la ciudadanía. Entonces, aquí hay una mala forma de ejercer la gestión pública, y que se condice mucho con esta expresión del Ponte Vivo, que es una de las marcas que ha promovido el gobernador y el Ejecutivo. Y la verdad es que tenemos un gobernador hoy día imputado, pero bastante vivo en realidad, y que se la sabe por libro para poder sortear este tipo de inconvenientes, pero finalmente al mismo tiempo que invierte, desembolsa recursos, resuelve algunos problemas con las migajas de recursos que en realidad tiene el Estado subsidiario, pero por otro lado también va resolviendo sus propios intereses y va gastando parte de esos recursos en defender su propia investidura, y eso nos parece que es éticamente cuestionable. Y bueno, terminar comentando que frente a eso, consejeros, parlamentarios, tenemos que hacer mucho más. Está bien que estemos algunos puestos, digamos, en esta línea de fiscalización con los costos que eso tiene, y que los cuerpos colegiados también están al debe. El Consejo Regional como tal, y también, en mi opinión, el Parlamento es un lugar desde el cual se puede hacer más para mejorar y corregir estas malas prácticas que le han dado manga ancha, digamos, a un gasto en muchos casos innecesario, pero con la compulsión de gastar para cumplir metas, incrementar presupuesto, y dentro de eso las malas prácticas que pueden implicar incluso sobreprecio en algunos casos, porque proyectos que cuestan 800 pueden terminar costando 1.000 o 1.500 y no hay cómo frenarlo. Bueno, a eso agreguemos otras cosas. Llama la atención que, si bien es cierto, aquí hay alrededor de 21 proyectos que están entre Contraloría y Fiscalía, pero hay otros que también llaman la atención. Hasta hace poco nosotros nos informamos que, por ejemplo,
Todos sabemos que hay un liceo emblemático, tradicional en el Gran Concepción, que es el Liceo Enrique Molina. También hubo un traspaso de recursos al Centro General de Padres por 261 millones de pesos para la celebración de los 200 años. ¿Cuánto liceo o cuánta escuela pública hoy día está con problemas de, qué sé yo, que los techos están en mala calidad, los baños, etcétera, y que con esas plata habrían servido bastante? Sin desmerecer, obviamente, que un establecimiento tan emblemático como el liceo también se hubiera podido tal vez ayudar para sus celebraciones, pero quizás no en ese monto. ¿Me entiende? Sorprende. La verdad es que no sé qué es lo que se persigue con eso, porque yo me imagino que con esta noticia que estamos dando, lo más probable es que la próxima semana van a aparecer varios centros generales de padres apoderados queriendo pedir alguna ayuda al gobierno regional. Pero esto comienza porque justamente yo creo que de buena fe, quiero pensar de buena fe, que la Dirección de Presupuesto, el gobierno, las personas involucradas, entregaron esta facultad a los gobernadores regionales para que pudieran asignar de manera directa fondos inferiores a 7.000 UTM, vale decir, alrededor de 441 millones de pesos. Es la buena fe para evitarse tal vez mucha burocracia que tiene el Estado, pero nunca pensamos que iban a actuar de mala fe. La verdad actuaron con alevosía prácticamente, asignando a dedo, y con cosas muy absurdas. Pues. Disculpen que lo mencionamos nuevamente de manera majadera, pero la fundación en ti no es tanto. Fíjate que esa es una de las fundaciones con menor aporte que se le entregó, 250 millones. Pero es que es el absurdo, pero con mayúscula. ¿Cómo entregarle primero a una persona que se interesa, que quiere hacer un proyecto de mejoramiento de banca pintado y llega y no tiene una fundación? Entonces alguien le tiene que haber dicho, bueno, vaya a conseguirse una fundación. Y después llega la persona y dice, ya, ok, ¿qué va a hacer? Reparar banca. ¿Cómo el funcionario público, que es lógico, que todo lo que es plaza, lo que es vía pública, son lugares de uso público, bienes nacionales de uso público, donde tienen la supervisión y la administración de aquellos espacios los municipios? Y como tal, ¿cómo no le piden un certificado que acredite que el municipio en cuestión, donde se va a hacer la intervención, le autorice para intervenir? Tampoco existe eso. Entonces, perdónenme, pero aquí hay... Nosotros en el grupo de los 5 consejeros que estamos fiscalizando, y tenemos que decirlo porque somos 5 de 28, hay 23 que lamentablemente miran para otro lado, hemos tratado de fiscalizar y hemos llegado a conclusiones, y lo digo responsablemente, pero aquí hay un modo operandi. Porque la desprolijidad en la asignación de recursos, ¿para qué vamos a hablar de Red Cultivarte? Podríamos estar toda la tarde yendo una por una. Pero la verdad es que se hicieron con algún propósito. Esta entrega de dinero no fueron hacia el azar, en forma aleatoria, o que realmente porque la labor que ellos realizaban era loable. Aquí hubo amistad, pariente, el tema del jefe de división social, donde a los 30 días de haber salido del lugar donde él trabajaba y representante legal, se le pasa por consejo a nosotros, sin saber nosotros que él venía de allá, y se le asigna más de 1.300 millones de pesos a Infocap. Y luego 2 personas que trabajaban con esa persona, crea cada uno sus fundaciones y se le entregan 385 millones, donde se le hace un primer pago de 280 millones. Y además prestan personas que, 3 personas se van a trabajar al gobierno regional, sobre pretexto de que necesitaban personal para el tema de los incendios, pagadas por estas fundaciones, que es el mismo caso que aquí relata Javier con respecto al informe final de lo que pasó en Antofagasta con Democracia Viva. Es el mismo hecho, literal. O sea, aquí hay jurisprudencia para la Contraloría Regional del Biobío. ¿Me entiendes? Entonces, la verdad es que aquí no cabe más que preguntarse que había una asociación ilícita, porque no creo que estemos frente a gente tan inescrupulosa. ¿Entiendes? La verdad es que aquí había un hecho y que, bueno, será parte de la investigación y que la Fiscalía tendrá que investigar y concluir qué es lo que hubo aquí, que hubieron todo este tipo de hechos tan irregulares. Tengo la sensación que vamos a irnos a la pausa y vamos a volver hablando del caso convenios, así que quédese en sintonía del tablón. Al regreso le damos la palabra a Flor Weiss. Que no tendré que verte otra vez a escondida. Hay una fiesta y es esta noche. Me gusta todo de ti, tu sonrisa. Pero algún día volverás y me dirás, házmela. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena. Yo donde voy me piden que haga imitaciones, misa, funerales.
Baño público. ¿Te perdiste algún contenido de Canal 9 Bio Televisión? No te preocupes, lo puedes encontrar en un solo lugar, www.canal9.cl. Las informaciones más importantes del día en la sección de noticias. Los mejores espacios del matinal Nuestra Casa están acá para que no te pierdas detalles. Las entrevistas de Tomás Mucciati y mucho, mucho más. Ingresa a www.canal9.cl para revisar todo el contenido. También puedes encontrarlo en nuestras redes sociales. En Facebook Canal 9 Bio TV y en Instagram como Canal 9 Bio TV. Renueva tus espacios con Muebles Centro Hogar, con los nuevos modelos de futón con puff y futones de la línea Estambul. Además, Living modelo Londres o modelo Mónaco, estantes para libros y esquineros a medida, productos regionales a precios de fabricantes, despacho gratis dentro del Gran Concepción. Muebles Centro Hogar, visítelos en su amplio local en Concepción, Maipú 855 entre Colo Colo y Castellón. Teléfono 41 222 9010. Hola, soy Caro Bascour. Estuve con Youssef en un excelente programa Publitzer, donde estuvimos conversando sobre el empoderamiento de las mujeres y cómo ha ido evolucionando a través también de la publicidad. Oye, los invito, no se lo pierdan. Litoral Press, empresa líder en el monitoreo y análisis de medios informativos. Una amplia red de alianzas internacionales y más de 30 años de experiencia en el mercado nos permiten realizar un seguimiento personalizado de su empresa o marca, tanto en prensa escrita, radio, televisión, portales de internet y redes sociales. Todo en un solo lugar. Litoral Press, una solución en la evaluación de sus estrategias comunicacionales. Ya estamos de regreso en el tablón. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Y bueno, lo prometido es darle la palabra a Flor Baize para continuar hablando del caso Convenios. Y bueno, como sugerencia, si es que nos da el tiempo, a lo mejor repasar un poco el trabajo del Consejo Constitucional. Flor, le damos la palabra. Sí, bueno, mira, yo aquí se han explayado bastante más los dos consejeros respecto a los casos puntuales de la región del Biobío, pero hay que decir que esto en otras regiones, ¿qué vamos a decir de la región de los lagos? ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? De nuevo escándalo con que Catalina Pérez sí sabía antes de la fecha, ¿cierto? Desde el 2002 que sabía de estos escándalos y bueno, obviamente la entregaron, prácticamente la entregó Revolución Democrática porque tenía que salvar al presidente y a los más cercanos, porque obviamente hasta ahí llega, pero esto es una escandalera, diría yo, que no termina nunca, y por eso cuando se trata de los procesos judiciales tampoco termina, porque ocurre que hoy día vamos a seguir por mucho tiempo más con esto y renuevo sacando a flote todo lo que pasó, y el caso Estrella, que es Fundación Antí, donde se juntó todo lo peor de lo peor, pero hay muchas otras donde también muchas charlas, que por Dios que son caras las charlas, porque Estado Horizonte Ciudadano, que dieron charlas que no sé si la gente sabe que hubo 300 millones que sirvió, o sea, no quiero desmerecer también la capacidad intelectual de las personas, probablemente que están en las charlas, porque en eso uno tiene que ser responsable, pero yo voy a cuál es el beneficio directo para la ciudadanía cuando hay una necesidad tan grande de recursos y cuando hay además una situación económica tan grave en el país donde los recursos tienen que cuidarse y resguardarse mucho más aún de una situación normal, porque estamos en época de vaca flaca, hablando en lenguaje campesino, eso es una realidad, entonces con mayor razón tienen que haber, ya dije, principio de control de la eficacia y eficiencia, el de probidad, que eso tiene que estar siempre, y el también de control, y es el que aquí falló absolutamente, control y fiscalización, porque bien aquí se ha dicho, y las personas de la fundación, particularmente de Antí, cuando vinieron a denunciar, o sea, se abrieron alertas, y recordemos que el gobernador reconoció en la prensa que se había enterado en ese momento cuando le hacen la pregunta de lo que el jefe de gabinete sí sabía hace mucho tiempo. Ahora queda la duda si sabía o no sabía, no podía decir que sabía tampoco, ¿cierto?, frente a las cámaras. Pero bueno, pero yo también quiero decir aquí que no es un tema personal que porque en esto nosotros tenemos roles que cumplir.
Y los consejeros tienen roles también de fiscalización, ¿cierto? Nosotros también tenemos el rol de legislar y de fiscalizar. Y uno tiene que hacerse cargo de los roles que le corresponde. Y para mí eso también es ser responsable y hacer lo que la gente a uno le encomendó como mandato, y en este caso es fiscalizar. Y claro que no es grato porque uno tiene que entrar, incluso tiene relación a veces de trabajo en conjunto, incluso de afecto, de respeto, incluso a las personas, y hablo aquí en el caso del gobernador regional, pero uno no está hablándolo a la persona, sino que a lo que está investido en el cargo, y ese cargo hoy día, a mi juicio, no cumplió con estos principios a la hora de controlar y fiscalizar adecuadamente, y el principio de control jerárquico existe, responsabilidad jerárquica, porque quienes tenían que efectivamente investigar quién era la fundación en ti, qué es lo que había de atrás, o sea, para entregar 250 millones, si alguien que no ha manejado ni un peso, por eso tuvo que arrendar otra, porque el propio don Gerardo dice, yo nunca había visto estas plata, a mí nunca me he ganado un proyecto, esto era todo a través de donaciones, una fundación de otro estilo, más comunitaria, de un sector, en fin. Entonces, no por ello no podría optar, pero aquí quedó demostrado que no hubo una fiscalización y un control y un filtro adecuado de si tenían o no las capacidades y las competencias, y solo con una o dos conversaciones que la cantidad de asesores no menores que hay en el gobierno regional, ¿cierto?, hubiesen indagado un poco más y olfatear en el fondo para dónde iba la micro, como decimos, y cuál era el objetivo. Ahora, otra cosa, si había un objetivo detrás y que francamente se buscó entonces dónde poder cumplir con esos objetivos a través de estas fundaciones, que fue lo que ocurrió a nivel país, estoy hablando del Ministerio de Vivienda y de otros. Entonces, aquí, claro, tráfico de influencia, asociación ilícita, fraude al fisco, son temas que tienen que dilucidarse, pero tienen que dilucidarse pronto. Nosotros tenemos querella, y yo soy querellante en el caso de urbanismo social, por ejemplo, donde también ahí hay casos que son graves y tienen que irse resolviendo, como digo, a la mayor brevedad. Porque ¿qué ocurre? Que ahora le sumamos, además, a toda la mala ejecución de todos estos recursos, que ahora además los gobiernos regionales, particularmente, y seguramente los ministerios están en la misma, tienen que contratar además personas para que hagan programas y apliquen políticas internas y diseñen reglamentos de cómo no corromperse y no defraudar. O sea, la esencia de lo que es el funcionario público, o sea, todo al revés, porque tienen que estar ahora haciendo los controles y la gestión para que no la gente se vulnere, digamos, el principio de la fe pública. Entonces, más plata que se gasta y que podría estar destinada a otras cosas, como son los abogados, la defensa, que ahora es tema, y yo acabo de señalar eso también en un medio de comunicación, que efectivamente a mí me parece que a lo menos la confianza y la credibilidad de las personas nuevamente se daña, y nuevamente se provoca indignación, porque queda a lo menos la duda si corresponde o no hacerlo con fondos públicos o fondos propios. Yo considero que en los casos de imputados tiene que ser con fondos propios, por supuesto que sí. Ahora, claro, como es también querellante y también es testigo, la figura aquí del gobernador regional, claro, se dice que entonces corresponde que el gobierno regional sea el que asuma estos costos, que bueno, la Contraloría, aquí se ha señalado el consejero, un colega diputado también señaló que la Contraloría lo tiene que definir. Yo espero que la Contraloría lo defina a la brevedad eso, porque aquí lo que tenemos que hacer es sacar cualquier manto de duda en esta, como digo, escándalo del mal uso de los recursos públicos. Eso es solo para terminar y para transparencia de todo. Eso tiene que definirse lo más rápido posible, porque no puede quedar esa duda. A mí me queda, y así le queda a la mayoría, creo yo, de los ciudadanos hoy en día. Solo, Flor, aclarar, y lo dice la ley, el gobierno regional lo compone el Consejo Regional más el gobierno regional. Cuando habla de gobierno regional, y tiene que quedar, y está así en considerado la ley, debe quedar bien definido. Entonces, si él se está defendiendo el gobierno regional, bueno, a nosotros no nos han preguntado absolutamente nada. Es que si hasta cuando saca declaraciones para contestar lo que dijo en la prensa otra persona dentro de los casos, se ocupa la figura del gobierno regional sin preguntarle a nadie. Y el problema es que se cuenta con un consejo regional que ha sido obsecuente en esa materia. Si hasta uno ha escuchado que hay 23 consejeros que estarían defendiendo y respaldando al gobernador, así como hay otros tantos alcaldes. Entonces, nadie lo desmiente. Se guarda silencio, vista gorda, no es tema, o desviamos con otros temas que
intentan, digamos, sacar el foco del cuestionamiento a esta billetera fácil verdaderamente que se ha instalado y a esta situación de corrupción que hoy día entra a través de los gobiernos regionales y que acá está dañando, perjudicando enormemente el proceso de descentralización y a nuestra región en su conjunto, incluyendo al propio gobierno regional como institución. Entonces, tenemos por un lado la falta de la probidad, ¿cierto?, que van por el carril de Contraloría, y tenemos esta otra figura de eventuales delitos, ¿verdad?, donde tenemos ya varios imputados y los cargos efectivamente pueden ser variados, y entre ellos está defraudar al fisco, defraudar al gobierno regional. Por lo pronto hay uno de los imputados que defraudó a sus electores, que defraudó a la gente pobre de la región del Biobío, a quien en gran medida se le han arrebatado estos recursos para entregarlos, ¿verdad?, a sus amigos o a los entornos que tienen estas verdaderas redes de poder, que abarcan también, y hay que plantearlo, a algunas corporaciones que no son para nada pequeñas, ni las que están emitiendo sus primeras boletas, y que debieran ser, y uno esperaría que sean un poquito más cuidadosas, como por ejemplo, acá tengo el café que compró la Corporación de Desarrollo Biobío, que había recibido ya por votación y no por asignación directa, a propósito, Gabriel, de los montos pequeños, un monto varias veces mayor a los de las fundaciones que están hoy día en investigación, por 1.578 millones, y claro, cuando tenemos que hay 1.493.000 invertido en comprar café de grano Buffalo Soldiers, ¿verdad?, orgánico, esto es algo que efectivamente indigna, porque se están usando los recursos públicos que tienen que ser para resolver necesidades apremiantes, necesidades urgentes. Y eso es lo que nos parece que acá se dio chipe libre, ¿verdad?, y requiere que podamos parar cuanto antes esa corrupción, dado que se ha hecho un mal uso de esa atribución que tú mencionabas, que fue entregada seguramente de buena fe, pero que en este caso no ha sido aplicada ni tampoco ha sido supervisada de manera eficaz, ni mucho menos autocrítica. Yo tengo acá un pequeño extracto del Consejo para la Transparencia, donde vienen algunas medidas que me parecen muy interesantes en el marco de lo propositivo de ir también corrigiendo esta situación a la par con el ejercicio fiscalizador que debiéramos estar realizando muchos más. Dice, dentro de las propuestas, establecer normas de incompatibilidad más rigurosas, aplicables a autoridades y funcionarios a nivel nacional, regional y comunal. Dice, hacer aplicable el principio de probidad a los trabajadores de las corporaciones, fundaciones y empresas municipales, corporaciones y fundaciones regionales, porque una de las dificultades que ha habido para rastrear y lograr la trazabilidad de estos recursos que no han sido bien utilizados es que se trata de entidades privadas. Entonces, hacia allá no llega los mismos canales y mecanismos de fiscalización que tiene el servicio público. Y por otro lado, hacer aplicable la responsabilidad administrativa, y disculpa, y en el punto anterior, que permiten gastos como este. Pero en el punto 10, hacer aplicable la responsabilidad administrativa respecto de los concejales y consejeros regionales. Hay responsabilidades administrativas también que tenemos que hacernos cargo de ellas, porque hoy día a veces la Contraloría emite, hace investigaciones, dedica tiempo, establece, ¿verdad?, distintas pareceres o veredictos con respecto a malas prácticas, a prácticas de cohecho, a determinadas situaciones, las entrega a los consejos, en este caso al gobierno regional, y no pasa nada, no nos enteramos, por ahí no llegan porque al secretario ejecutivo se le olvida, o porque los que saben guardan silencio, o el caso de los municipios, como lo que pasó en Coronel con las charlas fantasmas. Llega, que aquí tengo por lo demás el informe final de la investigación al Departamento de Educación Municipal de Coronel, donde eso fue entregado, está en manos de un consejo municipal, y uno se pregunta, pero ¿qué pasa que los consejos no actúan y no llevan al tribunal electoral este tipo de medidas? Bueno, otra de las medidas, esta vez no del Consejo, del Consejo para la Transparencia, sino de la Comisión Presidencial, que acaba de emitir ese informe que mencionabas y describía Flor, una de ellas tiene que ver con entregar a la Contraloría también la potestad que hoy día no tiene de no depender de esos consejos municipales o del propio consejo regional para poder directamente llevar la denuncia al tribunal electoral cuando se detectan falta a la probidad, que es lo que acá estamos viendo, porque hay una descomposición tal de la política de nuestra región, en mi opinión,
que requiere de que haya cambios sustantivos en las obligaciones y las atribuciones que tengan los organismos públicos. Y finalmente, creo que el complemento para los cambios que se puedan hacer y que podamos de común acuerdo ir trabajando, una mucho mayor fiscalización y atribuciones de control de parte de la ciudadanía, que las organizaciones con personalidad jurídica puedan también generar acciones concretas de denuncia y de acceso a la información, y no solamente los consejeros, las autoridades electas, que no las tenemos, sino que haya muchos más ojos, miles de ojos revisando estas malas prácticas, estos casos, para que no tengamos que seguir arrastrando estos problemas institucionales que son internos y que son los que facilitan que haya después una mala forma de entregar los recursos públicos, o que se queden en el camino o se vayan con un destino que no es el correcto, digamos, una parte y un porcentaje tan importante y tan elevado de esos fondos. En la mañana, bueno, leí hoy día, ustedes saben que ya hoy día ingresa al Congreso el presupuesto del año 2024. Y dentro de las modificaciones que vienen para el tema de los recursos que van a llegar a los gobiernos regionales, que primero que nada se termina el tema de la asignación directa por parte de esa atribución mal utilizada por los gobernadores regionales. También se termina, y esto es muy importante, el fraccionamiento de la asignación del proyecto. Tenemos nosotros un caso, por ejemplo, la Fundación Chinquihue se le entregó el año 2021 con el Consejo anterior, 750 millones de pesos para un proyecto. El año 2022 este Consejo, y yo fui parte de eso, nos solicita también para la misma fundación 750 millones más, pero sin informarnos que ya se había entregado el año anterior 750 millones. Pero entre medio, el gobernador ya le había asignado además, y eso lo supimos ahora con todo lo que estamos investigando, viendo, porque en realidad tienen una plataforma que nunca ha funcionado como tal, el famoso Sagir, que le había asignado 250 millones. Lo cual hace un total de 1.750 millones, y ya hemos visto los reclamos en prensa a días atrás de muchas que iban en beneficio de este proyecto de caletas pesqueras y de gente de la mar, donde ellos nos ven plasmados esas tremendas inversiones en beneficio de aquello por el cual dicen que se van a ir a mejorar sus condiciones de trabajo. Así somos y sigue. Después tenemos también ahora que esta semana, por ejemplo, nos vemos que 2 senadores de la República, más un diputado, el diputado Jorge Alessandri, el senador Rojo Edward y el senador Moreira, solicitan a la Fiscalía que se haga parte de la investigación respecto a qué ocurrió realmente con la ex embajadora en el Reino Unido, con respecto a la relación que tenía con el gobierno regional del Biobío, en donde que pretendían buscar el financiamiento en el gobierno regional de acá de un proyecto de 5 millones de dólares. ¿Entiendes? No es algo menor. Nosotros ya sabíamos yo había escuchado personalmente por allá por el mes de marzo, posteriormente los incendios, sobre todo en Santa Juana, que fue muy afectado, principalmente que se querían trabajar en unos proyectos de restauración ecológica con toda la madera quemada y todo lo demás. Y coincidentemente, cuando escucho este proyecto hace 2 meses atrás con respecto a la embajadora, escucho lo mismo, que se trataba de eso. O sea, ya había un marco de 50. Bueno, hubo un marco original de 50.000 millones justamente para ir en ayuda de todas las personas damnificadas. Y sin embargo, el 7 u 8 del mes de junio pasado, hubo una videoconferencia entre el gobernador Díaz y esta embajadora. Entonces, qué bueno, porque también nosotros nos quitó un poco de trabajo, tenemos bastante trabajo aquí junto a Javier y el resto de los otros 3 consejeros que estamos fiscalizando, porque también íbamos a hacer esa presentación que se investigara, no era un hecho menor. Y después viene el tema de la contratación de estos profesionales para un mejor asesoramiento del gobierno regional, cosas que son, la verdad, que yo considero bastante obvias, porque el gobernador ha hablado mucho de estas nuevas 18 medidas de transparencia, donde yo partía de la base que ya esto estaba desde el primer día cuando él asume, y no que después de 2 años de administración regional se dé cuenta que faltan sistemas de control, cuando eso está incluso en la ley, lo cual habla muy mal del nivel de profesionales que él tiene a su alrededor, que está muy mal asesorado, y donde, por ejemplo, ahora se contrata una persona experta en conflyers, que son conflictos, que tienen que manejar conflictos al interior del gobierno regional, y donde obviamente se paga 25 millones de pesos. Pero vemos que esta persona no es cualquier persona, es una abogada que obviamente es socia en el mismo estudio jurídico con el procurador fiscal de la región del Biobío, el señor Schubert. Mire qué casualidad, ¿quién el día de mañana va a tener que velar por la recuperación de los recursos públicos?
el Consejo de Defensa de Estado. Después contrata al ex contralor de la región, el señor Manuel Cerda, para que dicte unas charlas, lo cual tiene un costo de 31 millones de pesos, tiene que entregar un informe, y ahora vemos hoy día que le contrata a un abogado que es para defender al gobierno regional, entre comillas, pero la verdad es que defenderlo a él, que está imputado, y donde vamos a pedir los próximos días aclaración a Contraloría, porque la verdad es que esto ya raya en lo irracional, porque ya estamos hablando, si sumamos estas cantidades, cerca de 90 millones de pesos, y seguimos metiéndole la mano al gobierno regional, la plata que podría ir, 90 millones de pesos, podríamos, y tú bien lo sabes como ex consejera, que podríamos financiar tal vez, qué sé yo, unos 25 proyectos de subvenciones a muchas juntas de vecinos, comités que requieren recursos muchas veces para poder hacer cosas o satisfacer sus necesidades que tienen en sus poblaciones. Entonces, suma y sigue. Entonces, la verdad es que esto parece que es una pelea de sordos, porque la verdad que el Ejecutivo no entiende dónde está la raya de lo legal con lo ilegal, dónde está la falta de la probidad, qué es lo que es probidad. Yo creo que debería empezarse a definir un poco ese término al interior del gobierno regional, porque parece que no lo tienen claro. Nosotros lo vemos en cada sesión donde se evita justamente, como lo dice Javier, donde hay una comisión de fiscalización, pero que no funciona. La verdad es que realmente es preocupante y esperemos que así sea. Y quiero tal vez terminar con una frase que dijo un líder norteamericano, Martin Luther King, que peleó mucho por los derechos de la población de color en Estados Unidos en los años 50, que dijo una frase que hace mucho sentido al interior del gobierno regional, sobre todo con nuestros colegas. Él dijo que no me preocupa el berrinche de los corruptos ni de los faltos de ética. Me preocupa el silencio de los buenos. Bueno, yo en eso quiero reiterarlo, bueno, lo que dice Gabriel Torres acá, que esto es suma y sigue, danse millones, siguen saliendo 31 millones para charlas, 46 para abogados, en fin. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hay una crisis de confianza y credibilidad, entender lo que estamos viviendo hoy día es un escándalo de proporciones que nunca lo habíamos visto. Entonces, quienes son los responsables de tomar decisiones, yo creo que tienen una responsabilidad, en este caso ya política, digámosla, de no solo irse a lo netamente legal, sino que también a lo ético, a lo moral, a lo comunicacional incluso, porque los que estamos en este mundo sabemos que eso es muy importante y relevante, y incluso muy importante al punto que a través de un medio de comunicación se desató toda esta polémica del caso de Democracia Viva. Fue un medio de comunicación local que llegó a descubrir esto y ahí siguió en Antofagasta y siguió, o sea, digo, la importancia de los medios hoy día, hay que decirlo, es muy grande porque tienen información donde otros no llegan y donde a veces no sé con qué fines, pero incluso se oculta. Entonces, hay un tema de que las decisiones, las personas que están en estos cargos de autoridad, evidentemente tienen un estándar que tiene que ser mucho más allá de solo lo legal, porque esto mismo del abogado, miren lo que se crea, ya está, esto va a dar que hablar seguramente mucho más, porque queda la duda legítima y con mucha razón, creo yo, o sea, claramente cuando es imputado no puede ser con recursos públicos, yo creo que es así. Ahora, más allá de que si es querellante, más allá de que no le haya preguntado a los consejeros, bueno, pero ya la figura es de gobierno regional y ahí puede estar, pero ya entramos en una duda. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Sigue bajando la imagen del gobierno regional, de este proyecto de descentralización, donde hoy día, efectivamente, la autoridad, que es el gobernador regional, que lo eligió la gente y lo eligió por mucha mayoría en el caso de la segunda vuelta, que fue... y yo postulé, yo fui candidata a gobernador regional porque yo creía en este proyecto, incluso de gobierno descentralizado, pero ¿qué pasa? Que en vez de avanzar se estanca el gobierno regional y lo que tiene que hacer la autoridad máxima tiene que estar dando explicaciones, buscando informes, contratando gente para que llene de esto de asesorías X, tiene que estar declarando la justicia, en vez de estar con el foco donde tiene que estar, que es el generar un desarrollo y tomar decisiones que impacten en la mejor condición de vida para la gente. Entonces, hoy día, a mí me parece que todo lo que ha ocurrido es un retroceso en lo que es el proyecto de descentralización, porque obviamente la confianza se quebró, y se quebró en que no, y yo que siempre defendí que estaban las condiciones en las regiones, porque se decía del nivel central, no quieren esto porque dicen que no sabemos hacer las cosas, que solo lo pueden hacer en Santiago, cosa que no comparto absolutamente. Pero esto hoy día nos ha dado una bofetada porque no es aquí, en todas las regiones, o la mayoría, donde se han producido estos actos de
necesariamente yo digo ya corrupción. Entonces quiebra la confianza, vuelve a indignar. ¿Y qué se entorpece? Todo el sistema al final paga el costo, pagamos el costo todos, porque el sistema, la confianza, la credibilidad de las personas que ya no quieren o no creen prácticamente en nada. Entonces, aquí en este caso hay que tener voz para hablar, para cumplir el rol. Y ahí voy al tema de fiscalización, porque efectivamente hay un rol fiscalizador también de los consejeros o consejeras regionales. Y también creo sí que el gobernador regional, en este caso, o gobernador en la región que sea, también si creíamos o creemos en este proyecto de descentralización, también tenemos que hacerlo cumplir, y esa política o ese actuar dentro del propio gobierno regional con los consejeros y consejeras, informando a lo menos y consultando incluso más allá de la barrera que solo pone la ley. Porque eso es una forma de también tener la voz de los ciudadanos de cada una de las localidades, ¿cierto?, más pequeñas que sean de toda la región, aglutinar y preguntar, ¿están de acuerdo, creen o no que debe hacerse? Más allá de lo legal, insisto, que ahora se ha dicho, claro, por mandato legal que no se pueden entregar a DEO, porque es así, discrecional, porque legalmente se puede. Pero el mérito de la decisión, claro, cuando hay gente que te puede ayudar entregando su voz, su visión, por supuesto que puede generar una mejor decisión para realmente, y ahí entra la voz de los consejeros y consejeras, para que esos recursos sean mejor invertidos desde el punto de vista del efecto que le genera a la gente en mejorar su condición de vida. Aquí lo único que hemos visto es que los recursos sean mal utilizados, a lo menos mal, más allá de entrar a la cosa ya delictual, digamos, de delito, pero a lo menos claramente en cosas que no eran una prioridad para la región. Esa es mi decisión, o sea, es mi opinión clarísima, no era ninguna necesidad de tanta charla ni de tantos audiovisuales, porque si se entra a desglosar todo lo que hay en los audiovisuales, son varias facturas o valores en la itemización que es bastante elevada, y como digo, la fiscalización, y en esto hay que atreverse también, pues si aquí no es puro aplauso, tienes hartos que salen también a pegarte. Cuando tú dices, si aquí uno no es la moneda de oro y no tiene, hay de todo opiniones para todos lados, pero yo hoy día creo que hay una opinión mayoritaria que está rechazando y repudiando todos estos actos de corrupción, y para eso hay que seguir el hilo y no abandonar esto hasta que se sepan, como digo, las responsabilidades, porque se hace un daño a este proyecto, se hizo un daño ya a este proyecto de nueva forma de gobernarnos en las regiones con autonomía, que esta autonomía hoy día se prestó para hacer corrupción. Efectivamente, tenemos un desafío ahora el doble de grande a partir de lo que dice Flor. Salvar la descentralización, generar propuestas donde todos los actores nos sintamos responsables de un nuevo marco, de un nuevo diseño de cómo deben ser gobernadas las regiones y cuál debe ser su relación con la sociedad civil organizada, cuál debe ser su relación con la ciudadanía destinataria de los recursos, que muchas veces se establece una relación de tipo clientelar, de la misma devolución de favores y práctica clientelar con entidades ejecutoras. También se pretende llevar muchas veces a las organizaciones sociales, o sea, un ejercicio del poder que busca corromper a la gente también. Y eso es lo que nos parece que tenemos el desafío ético de frenar quienes estamos en el servicio público junto con el empoderamiento ciudadano que se requiere. Una de las cosas que no nos explicamos, por ejemplo, y que no se nos ha explicado bien, es por qué el gobernador está obligado a ser el presidente de una corporación como Desarrollo Biobío, que es la que giró ese 1,5 millones para café. Lo que se nos dijo es que era irrenunciable, que no se podía, el resto guarda silencio, pero después resulta que justamente el otro gobernador que preside la región donde está esa fundación Chinquihue que tú mencionaste, en Los Lagos, él termina diciendo, ¿saben qué? Mejor voy a renunciar, parece que se puede. Entonces, nosotros propusimos 13 medidas, que me parece que algunas de ellas son bastante más efectivas, además de ser anteriores a la reacción tardía que tuvo el gobernador Rodrigo Díaz, y una de esas medidas es que renuncie a esa corporación a la cual le ha hecho transferencias para gastos operacionales de recursos que, si bien los vota el CORE, son demasiado excesivos. Y nadie nos ha podido responder. Por ahí alguna que otra consejera o consejero me ha mostrado un artículo de la ley que no tiene nada que ver con lo que obliga aparentemente a que el gobernador esté allí. Entonces, creo que este proyecto fracasó, y este proyecto no es solamente el gobierno regional, también hay una red de poder ahí con los municipios, y por eso quiero hacer un llamado a la ciudadanía a que esté muy atenta sobre la continuidad política de quienes ahora van a renunciar a la luz de los actos de fiscalización y del comportamiento que puedan haber tenido, y que acá también, Flor, tú has estado haciendo presente y reclamando, porque es un hecho. Entonces, eso también hay que mirarlo, y así como las medidas
que la Contraloría está proponiendo y también la Comisión Presidencial, que me parece que avanza de manera importante en esta buena dirección. En todo caso, último, decir que por el hecho de renunciar no quedan exentos de responsabilidad en sus funciones. Eso sabemos que deben pasar por lo menos 6 meses. Se mantiene. Sí. Se nos acabó el tiempo, nos fuimos el programa completo hablando del caso convenios, pero bueno, el tipo de panel que habíamos generado me daba esa sensación. Le queremos agradecer a Gabriel Torres por su participación en el tablón. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. También a Flor Baice, diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Priscila, feliz de estar. Tengo, claro, conocimiento de lo que es el gobierno regional, pero obviamente hoy día como diputada ya con una mirada también más amplia para que no se entienda que es solo con esta región. Estamos viendo el tema ya a nivel país, como aquí lo han manifestado, porque aquí es un desafío efectivamente sanear todas estas malas prácticas y de verdad responderle a los ciudadanos en el rol que estamos haciendo cada uno de nosotros. Claro que sí. Javier Sandoval, muchas gracias. También consejero regional. Muchas gracias, Priscila. Quiero despedirme enviando un saludo solidario muy fuerte a las y los trabajadores de la salud pública organizados en la FEMPRUS, en la FENAT, que se encuentran movilizados para defender puestos de trabajo de aquellos que fueron contratados con motivo de la pandemia, un momento en el que dijimos que era la primera línea, en el que tanto se les avaló, pero que lamentablemente no se les ha tratado como corresponde, y espero que logren lograr el objetivo de que esas trabajadoras y trabajadoras puedan seguir prestando el servicio que hasta aquí prestan a la comunidad. Muchísimas gracias a usted por su sintonía, le deseamos un feliz fin de semana y por supuesto quédese en nuestra sintonía. Hasta pronto. Canal 9, Bio Bio Televisión, presentó El Tablón.